La cultura vive. El programa para compartir historias, cultura, todo en general. Como ustedes saben, Gamal Michelén Estefan es sanjuanero de nacimiento, pero culturalmente es universal. Luis Mejía Oviedo, Banilejo. ¿Qué tal, Gamal? Qué gusto ¿Cómo saludarte. estás, Luisín? Hoy le tenemos una sorpresa interesante a nuestros asiduos televidentes. Gamal la ha de presentar. Sí, tú sabes que el 9 de mayo, que está llegando, está ahí mismo ya, se cumplen los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Enrique Pina, que no solo es un tenor reconocido, un gran tenor, sino también que estudió política, es diplomático. Él ha tratado este tema en muchas ocasiones y le pedimos que viniera, no a cantar en este caso, que hubiera sido bueno también, pero a hablarnos de esos últimos días de la Segunda Guerra Mundial, de ese momento, de lo que pasó en aquel búnker, de lo grande que es la figura de Churchill. Bueno, entonces tenemos a Enrique con nosotros. Enrique Pina, qué gusto, qué alegría tenerle en el programa. Y esto es una conversación. Enrique tiene hoy la parte de orientar, de dirigir esta interesante conversación que forma parte de la cultura en términos generales. Cuando un ciudadano está edificado, es todavía mucho mejor. Gracias, Luisín y Gamal, por esta invitación. El entender la historia del mundo a partir del 1945 hasta el día de hoy es importante porque el multilateralismo, como hoy lo conocemos, nació a raíz de esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, el que no entiende el proceso que hubo, por qué hay un Consejo de Seguridad con 5 miembros que tienen veto, la Asamblea General, todo salió de una intención, sobre todo de Churchill, Roosevelt y hasta cierta medida Stalin, que fueron los que se repartieron el mundo en Yalta en 1945. Sale las Naciones Unidas como una manera de querer evitar conflictos que ya había fracasado en la Sociedad de las Naciones en la década de los 30 por falta de apoyo de las potencias. Entonces lo que vemos ahora, ahí está en el PowerPoint, se ve la figura de un artista soviético que pintó a Hitler en el búnker. Lo que vamos a ver hoy es exactamente lo que pasó a partir del 30 de enero de 1945 hasta el 9 de mayo de 1945, todo lo que pasó en el búnker. Qué bueno. Gamal, esta obra, el final de este pintor soviético, ¿qué refleja? ¿Qué nos dice un poco dentro de ese ámbito que hacemos en cada programa? Estos fueron unos días de mucha tensión. Es una obra de predominio de ocres, pero es de mucha tensión porque lo que se vivió ahí fue terrible. Incluso en esos días se decide casar con Eva Braun. Tenían un pacto de suicidio de los dos, que es el mismo caso, por ejemplo, de uno de mis autores favoritos, biógrafo, Stefan Zweig, que se suicida en Brasil junto a su esposa, Gabriela Mistral, que reconoce los cuerpos. Y ahí yo imagino lo que se estaba viviendo en ese búnker. Yo quería destacar una figura importante, Enrique, y es la de Churchill. De verdad, mira, Churchill es que mantiene la llama encendida de luchar contra Alemania. Porque si hubiera sido por Chamberlain, yo creo que los alemanes hubieran tomado Inglaterra. Tuvo mucha debilidad, que incluso Churchill, te voy a recordar, Luisín, en Baní cantaban que Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena. Sí, ¿tú sabes quién era Mambrú? Mambrú era el primer duque de Marlborough, que se llamaba John Churchill. O sea, Churchill viene de la aristocracia. De hecho, él tenía esa arrogancia. A mí él me simpatiza muchísimo como personaje, pero fue un individuo con un valor tremendo. Y ese discurso, cuando él es primer ministro, donde él ofrece lágrimas, sudor, trabajo, yo lo siento tan honesto, porque es muy raro que un político ofrezca cosas negativas. O sea, aquí se va a pasar, pero él fue el que mantuvo esa resistencia
contra los nazis. Sí, exacto. Contra Hitler, exacto. Bueno, a partir de ahí, son figuras icónicas de la historia. Te lo digo porque ingratamente al final hay una relación más estrecha entre Roosevelt y Stalin, pero Churchill fue la figura que mantuvo eso. ¿No? Y las figuras históricas definitivamente tienen momentos en que los episodios de alguna circunstancia lo hacen ver negativo, porque tienen pasos y actividades. El mejor ejemplo es Napoleón. Hoy día los franceses no son muy adictos a Napoleón, pero yo he conocido pocos grandes guerreros como él. El Tercer Reich, la caída. Vamos a entrar en la materia de hoy. Muy bien, Enrique, tu introducción por vía de una obra, pues tú sabes que el programa es evidentemente dentro de esa cultura. Vamos a ver la siguiente imagen para que así ya tú comiences y nos desarrolle el contexto que vamos a conversar. Aquí vemos en esta imagen los soviéticos que avanzan hacia Alemania. Prácticamente, ¿qué sucede en el búnker? ¿Y por qué es importante la figura de los soviéticos? Los soviéticos ya tenían a Berlín rodeada, pero había un pequeño pasillo por donde se podía entrar y salir todavía, que los alemanes estaban resistiendo a ultranza. Inclusive había niños veremos más adelante las imágenes, niños de 14, 13 años que fueron voluntarios, no fue conscripción obligatoria como se ve en Ucrania, inclusive ancianos también, y fueron condecorados. En el búnker, vamos a ver la próxima, por favor. En el búnker se celebra el cumpleaños 56 de Hitler, pero esta imagen que estamos viendo aquí es a la izquierda Henning von Tresckow y a la derecha el coronel Heinz Brandt. A ese soldado, Henning von Tresckow, le da dos botellas para que se la lleve al Führer, que iba en el mismo avión del Führer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que había una bomba para que explotara en el aire. ¿Y qué pasó? Que debido a la baja temperatura, al frío que hacía en el avión, la bomba no explota porque se tenía que disolver un ácido con el calor que no se disolvió por el frío. Entonces, vamos a ver la... Era aristócrata. Por eso lo he puesto en rojo. Como von Stauffenberg, que lo vamos a ver más adelante. Sí. Este es otro, Rudolf Christoph Freiherr von Gershoff. Otro atentado que fue fallido. O sea, estamos viendo todo lo que pasó antes de que Hitler llegara al búnker. Vamos a ver la porción. ¿Y qué tipo de atentado está? Esta fue en una parada en Berlín, también con la bomba, pero Hitler cambió de programa. En efecto, aquí Hitler dice que una manera de evitar un atentado es cambiar de repente de rutina. Él se desmontaba del vehículo, iba caminando, si tenía que ir por este lado cambiaba de ruta en el mismo momento. Estamos viendo a la derecha el kepi de Hitler, que pesaba nada más y nada menos que 5 kilos porque estaba forrado de acero por si alguien le disparaba. Entonces, por la enésima vez, falla el atentado a Hitler y se frustra. Por eso vamos a seguir la otra. Aquí vemos a Hitler en un almuerzo, ¿verdad? Antes de Hitler comer, 3 personas tenían que probar su comida, incluyendo a esta persona que aparece a la derecha. Theodor Morell era su médico personal, que en los últimos días uno dice, pero ¿cómo Hitler estaba loco? Que decía de las divisiones, de gente ya, divisiones que habían desaparecido completamente. Era que este Theodor Morell lo inyectaba un cóctel de estimulante con cocaína y todo. Hitler estaba en un viaje de estupefacientes prácticamente. Pero aquí vemos en un almuerzo que 3 personas tenían que probar su comida antes del comer. Y eso era siempre. Siempre. O sea, vamos a decir que Hitler vivía en un estado
eminentemente de ansiedad y de paranoia. Paranoia es la palabra que estaba buscando. Bueno, pero paranoia justificada porque a Hitler le hicieron 44 atentados y sobrevivió a todos. Pero el de Valkyria fue increíble. Ahora lo vamos a ver porque está la gráfica. 44. ¿Tú sabes lo que es sobrevivir a 44? Algunos eran de sus entornos, siempre venían de los... Durante toda su vida de gobernante, del 1933 al 1945, Hitler se salvó de 44 atentados. Muy bien. Aquí vemos a Himmler, Heinrich Himmler. Himmler era el jefe de las SS, Schutzstaffel, escuadra de protección, que lo movimos allá en el programa cuando lo hicimos en la serie entera. Himmler... Actuó a la manera de Poncio Pilato. Sí, bueno, sí, quiso salvarse. Él es el inventor de los campos de concentración. Estaba en ese momento ya que él veía que el Tercer Reich estaba ya en decadencia, estaba en un doble juego. Él estaba en conversaciones secretas con el famoso conde Bernadotte, un diplomático sueco, prácticamente viendo las condiciones de paz para terminar la guerra, mientras Hitler estaba en el búnker. Sigamos la próxima, por favor. Preludio de desembarco, no me sigamos. Aquí vemos a la izquierda Inglaterra y a la derecha Francia. El punto más cercano, El Canal de la Mancha. entre el paso de Calais de Francia y Dover en Inglaterra, son 33 kilómetros. Habían dos teorías sobre el desembarco, porque el desembarco... Porque Calais era erupción. Calais sí, pero habían dos teorías entre los militares nazistas. Una parte pensaba que el desembarco iba a ser por ahí, porque era el punto más cercano, son 33 kilómetros. Y simularon que habían tanques. Sí, pusieron buena observación, porque pusieron a Patton en Dover con un montón de tanques de plástico y de goma. Que eran irreales. Y cuando los vuelos de reconocimiento alemanes pasaban, por ahí veían toda esa masa pero eran de plástico y de goma. Sigamos. O sea, un reflejo de que estaban preparados, pero era señuelo. Era un engaño, era un señuelo porque eran tanques de goma. Y los viajes de los vuelos de reconocimiento alemanes veían todo ese armamento de tanques acumulado ahí. Dice, el desembarco va a ser por ahí. Pero hubo dos personas que increíblemente predijeron que el desembarque no iba a ser por ahí, que el desembarque iba a ser por Normandía. Entre ellos estaba Rommel, que aquí lo vemos, y Que era un estratega, o sea, Rommel era una figura. Hitler decía, no, eso no va a ser por ahí, va a ser por Normandía. O sea, para que tú veas la mentalidad. Aquí lo vemos con su esposa, Lucy. Sigamos. El mismo día del desembarque en Normandía, el día antes, Rommel había ido a su... Dígase. Sí, a celebrar el cumpleaños número 50 de su esposa y le llevó un par de zapatos de Francia que le quedaron estrechos. Pero la BBC que estamos viendo ahí, la BBC de Londres, empezó a transmitir de manera frenética. Había habido muchas alarmas desde abril, falsas todas, pero esta vez hubo una saturación de mensajes de la BBC. Empezaron a bombardear, sobre todo para avisar a la resistencia francesa. ¿Qué tipo de mensajes eran? En esa época se usaban los mensajes codificados. El cerdo está listo. El pan hay que sacarlo del horno. ¿Sabes? Ese tipo de cosas era que se transmitía. Sigamos a la próxima, por favor. Antes que esto, estamos previos en los albores del día D. ¿Para ti qué significó o qué significa para la humanidad el día D? Bueno, el día D, como te digo, fue el día en que realmente ya dio el golpe de gracia al Tercer Reich. Fue totalmente exitoso. Fue exitoso, pero fue una carnicería. ¿Y qué pasó antes? Para que tú veas. Pero perdón, hay un detalle con el día D. El día D es un símbolo. Porque es como la toma de la Bastilla. Sí. Gracias. Ahí no habían casi presos. Eso es verdad. Es un hecho más simbólico de levantar la moral
es una victoria. Pero es más que simbólico porque es Sí. una carnicería. Ahora, todos los grandes aliados se juntaron independientemente, valga la redundancia, de su ideología. Sí, claro, porque Hitler, Stalin y Roosevelt y Churchill estaban en dos extremos. Y se juntaron. Se juntaron porque había que acabar con Alemania. No había forma de exterminar los nazis ni Hitler, no había forma. Stalin no era No muy había tomar forma, avión. sino que era una decisión salir de ellos, Era una decisión salir de Hitler. de Hitler. Porque ahora, un paréntesis para no desviarnos de la trayectoria histórica, inmediatamente termina la Segunda Guerra Mundial, ya en plena Guerra Fría, te hablo de 1946, 47, ya Alemania no era un enemigo. Tenía que ser un aliado para poder contrarrestar a los rusos, que sí eran los enemigos, se volvieron Y enemigos. se había repartido el territorio. Se había repartido el territorio, pero inclusive había una parte del ejército estadounidense que decía que había que atacar a los rusos inmediatamente antes de que se fortaleciera. Y ya no había, el país no aguantaba. El error más grande de Hitler fue Rusia. Eso es claro. El error más grande que cometió. Aquí vemos en la imagen a Gerd von Rundstedt, que era el soldado más veterano del ejército alemán. Subestimó los paracaidistas que vemos a la derecha, subestimó. Él estaba muy confiado, era ya una persona muy anciana. Rommel estaba a las órdenes de él y von Rundstedt lo menospreciaba, decía que era un cachorro de mariscal. También no te olvides que tanto el mariscal Rommel como el caso de Hitler no venían de familias aristócratas. No. Él sí. Sí, sí, porque yo pongo siempre en rojo el von. Sí, para VON había un elemento social envuelto. Sí, claro. Y por eso Hitler admiraba tanto a Rommel. Vamos a ver si La próxima. Ahí está el desembarque en Normandía. El punto más álgido fue Omaha Beach, que es donde aparece la escena de salven al soldado Raya. Sí, ¿Verdad? Ese fue el punto, la peor carnicería. Y hay un detalle que a la gente se le escapa. En esa película presentan a los muchachos cuando están en las embarcaciones, presentan a los muchachos vomitando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que Eisenhower sabía muy bien que estos muchachos iban a morir. Y como premio, antes de la muerte, le brindó un desayuno opulento en Inglaterra temprano, que les resultó en contra. Porque cuando tomaron las embarcaciones con el agua... porque ya había muerto Roosevelt. Todavía no. Entonces, ¿qué pasa? Los soldados con el agua y la digestión, muchos de ellos empezaron a vomitar, o sea, llegaron debilitados, queriéndole hacer un homenaje a estos héroes que iban a morir. Y llegaron a Omaha Beach. Bueno, las escenas que se presentan ahí en la película son muy fidedignas. Aquí vemos a la derecha una imagen en blanco y negro de la destrucción. Imagínate, los alemanes estaban preparados porque Rommel había fortificado. Y gente privada prestó embarcaciones ahí. Sí, no, eso fue en Dunkerque. El desembarque de Dunkerque cuando rescataron los soldados. Estaba mucho más de lo que esperaba. Sí. Vamos a la próxima, por favor. En esto ya la relación entre Rommel y Hitler se había deteriorado. ¿Por qué? Porque Rommel le dijo, no podemos seguir resistiendo, hay que buscar una solución política. Y Hitler se incomoda y le dice a Rommel, mira el lenguaje del cuerpo, es tan tenso, no es una ocasión alegre. Hitler le dice, ocúpese de los asuntos militares, la política déjemela a mí, eso no son asuntos suyos. Y o sea, uno de los pocos que no pasó a la historia como un lacayo, porque eso es lo increíble del tener el concepto histórico. Todos aquellos que estaban en gracia con Hitler en ese momento, que despachaban con él, eran muy complacientes, sabían de la situación
pero querían Celebraban todo. y le celebraban todo y A una mente dislocada. y han pasado a la historia como unos lacayos. Sin embargo, Rommel, la historia lo redime. Sí. Pero es que Rommel en un momento, yo creo que hasta Churchill admiraba un poco a Rommel. No, los ingleses miraban a Rommel. Sí. Y Rommel llegó a ser una especie de estrella rock. Una figura. Estrella. Vamos a ver la próxima. Sí. Hans Speidel era mano derecha de Rommel en el norte de Francia. Sabía del desembarque, le llegó la información del desembarque y ¿qué hizo? No dio la alarma inmediatamente. Dejó que las tropas aliadas avanzaran. ¿Por qué? Porque este hombre estaba convencido de que debía terminarse la guerra. Fue después jefe de la NATO, alto funcionario de la OTAN y después de la guerra, porque fue acusado, de milagro no perdió la vida, de milagro, porque cuando se arma el complot para Hitler, después lo veremos, uno de los que estaba siendo torturado lo mencionó en un momento de delirio, lo mencionó. Y él dejó. Tenemos que ir a una pausa, Enrique. Perfecto, seguimos. Entonces, Bueno, vamos a hacer la pausa y como ustedes han visto, hoy La Cultura Vive se nutre de ese valor cultural que es mantener fresco todas estas historias que formaron parte de lo que es un cambio en el correr del tiempo con las guerras mundiales, la primera antes del 20 en el 17 y esta segunda que, como muy bien explicó al inicio del programa nuestro invitado estelar de hoy, Enrique Pina, a partir de esta Segunda Guerra Mundial se crearon una serie de instituciones que no solamente dominan el mundo, sino que hacen un paralelo de la dirección mundial. Árbitros, la OTAN, organismos mundiales, todo ello. No, las Naciones Unidas. Ese es fundamental. Y tal, hiciste una precisión genial, hecho para tratar de evitar una tercera guerra mundial. Y ese es el fundamento de hoy de nuestra historia, que inició con una obra artística y que la vamos a seguir viendo. Dentro del segmento tenemos una explicación que Gamal nos dará cuál era el panorama artístico de lo que predominaba con el arte per se en esa historia, en esa época de los años 39 al 47. 39 al Termina la Guerra Civil Española y arranca la Segunda Guerra Mundial. Vamos a la pausa. La Cultura Vive. Regresamos en breve. Imagínate, con 3 dedos menos, él tenía que romper la ampolleta, meter la ampolleta con el ácido dentro de esa caja marrón que se ve, para que pudiera explotar unos 15 minutos de magüez.